Y nos ponemos ya en contexto de lo que será este segmento de Con Fundamento Criollo, abriendo micrófono para una columna que hemos titulado Pasado de Revoluciones, los lunes a las 11 de la mañana, junto al historiador Mariano Cabral. Hola. Hola Mariano, ya estamos al aire. Muy buenos días, Sergio, Ronnie, te saludamos aquí. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes, Radio Lateral, tu gente. Qué bueno es recuperarte. Hemos tenido dificultades la semana pasada, pero bueno, ya estamos, ya estamos. Sí, así es. Estaba, no pude, no tenía conexión, no tenía comunicación, bueno. No pudimos sortearlo, pero bueno, acá estamos de nuevo para continuar pensando en este pasado de revoluciones y pensando en nuestra historia y en cómo se narra. Me encantó. Mariano, mira, ahí veníamos charlando, ¿no? Fuera de aire, las posibilidades. Creo que se está ganando todos los boletos. El video que publicó el 24 de marzo, uno de estos asesores, no sé cuál es el rol que cumple en definitiva, este muchacho llamado Agustín Laje, hizo un video que, bueno, la verdad, 19 minutos dura, es inescuchable. También había otras cositas. ¿Vos querés solamente circunscribirte a ese tema o da para abrir un paréntesis? Mira, sí, yo creo que ese tema lo vamos a tocar, por supuesto. Si tenemos otros temas para tratar, también tratémoslo, porque vos fíjate una cosa, que cuánto más podemos decir de este video, que en realidad es una prueba de la banalidad con la que se toma todo esta gente, ¿no? Y de la mirada también, y esto me parece peligroso para el país, la mirada pequeña, la mirada simple, simplona sobre la vida, ¿no? Sobre la vida, sobre las fuerzas políticas, sobre las fuerzas históricas. ¿Qué pueden pensar del mundo que los rodea? ¿Qué pueden pensar de su propio vínculo con Elon Musk? Fíjate, digo, por decir algo notorio, ¿no? Estaba pensando en Javier Milei, presidente de la República Argentina, entrando en un escenario a llevar una motosierra, como si fuera... ¿Estoy ahí? ¿Estoy en el aire? Sí, estamos en el aire, claro. Sí, porque escucho un pipip, como si fuera, digo, un actor... ni siquiera un actor, digamos, un actor ni secundario, terciario, no sé cuál era su lugar en esa obra que se estaba representando, donde él va con lacayo orgulloso a llevar esa motosierra, ¿no? Entonces, claro, tienen una confusión de cómo interpretan el mundo notable. Y eso se vio muy claro en el video de Agustín Laje. Agustín Laje, que debemos decirlo, es un intelectual del libertarianismo argentino, ¿no? ¿Y por qué digo debemos decirlo? Porque muchas veces se dice, bueno, no sé, dicen que es un intelectual. Bueno, pero cada uno se da los intelectuales que tiene. Si ellos lo reconocen como un intelectual, es un intelectual del libertarianismo. Siguen sus ideas, se sienten expresados por lo que él expresa. Entonces, ahí va. Estos son. Vamos a recordarle brevemente a la audiencia qué fue ese video que creo que se vio bastante menos que alguna de sus críticas, tengo entendido. Agustín Laje aparece, ¿no?, allí en un salón de la Casa Rosada, cosa que no impugno, digo, cualquier gobierno tiene el derecho de construir su mensaje histórico, ¿no? Esto no es ninguna novedad ni nos tiene que espantar en absoluto. Lo que tenemos que mirar es el contenido. Entonces él está allí y va a contarnos, nos cuenta una verdad que ha encontrado y que estaba oculta porque, como él es un chico que se educó en la escuela pública post-kirchnerista,
sufrió, fue influido por una deformación de la historia. Bueno, más o menos este es el argumento principal del video, donde después de declarar esto, él va revelando una historia verdadera, ¿no? Lo increíble, diría yo, que también es interesante para pensarlo desde la historia, es cómo no tiene ninguna relación lo que él describe como una supuesta historia oficial que él está denunciando y lo que él describe como una historia verdadera que él encontró, no tiene nada que ver con lo que se discute realmente en torno al 24 de marzo. Pareciera que Agustín Laje no pertenece a la vida intelectual argentina, no conoce ninguna obra que haya puesto en crisis, o sea, relatos contrapuestos, miradas enfrentadas sobre ese pasado reciente, cuando en realidad se ha escrito de todo, ¿no? El otro día escuchaba una reflexión de un amigo que decía, bueno, tal vez hay que darle la derecha, hay que darle la razón de que tal vez nunca llegó a estudiar el 24 de marzo, o el período más bien, en el colegio, ¿no? Uh-huh. Es probable, aunque él dice que no, que él dice, Agustín Laje dice en el video, que él intenta llevar al colegio una visión alternativa a su colegio secundario y que por eso es repudiado, es rechazado, repudiado por sus profesores, ¿no? Toda una narrativa que nos parece un poco fantasiosa, pero bueno, él está contando eso como testimonio personal y tenemos que creerle. En principio debemos creerle. Digo, no pareciera que estudió el periodo, porque en el colegio el periodo se enseña como un periodo contradictorio, como un periodo, él dice, la violencia en la Argentina no empieza el 24 de marzo de 1976, y estamos todos de acuerdo en eso, no hay ninguna novedad descubierta al respecto. Dice, las organizaciones armadas o los grupos terroristas, como lo llama, eran preexistentes y habían actuado incluso en el periodo democrático. Bienvenido a la verdad, Agustín Laje, y le vamos a decir todavía más, eran preexistentes a ese breve periodo democrático porque habían surgido en el periodo de dictadura anterior. Es decir, Agustín Laje parece desconocer que entre 1955 y 1973 hubo una dictadura en la Argentina. Bueno, no hay relaciones internacionales, no hay complejidad de ningún tipo, están los buenos, están los malos, está la guerrilla apátrida marxista que Mariano, viene a, ¿no? Mariano, que viene a copar la Argentina. Sí, perdóname. Sí, no, me decías que, que Agustín parece desconocer que hubo una dictadura entre el 55 y el 73. Ahora me viene a la memoria gobiernos siempre teniendo en cuenta la proscripción del peronismo, ¿no? Sí. Arturo Illia, Frondizi, gobiernos que han sido votados, o sea, no fue ininterrumpida la dictadura, sí la proscripción al peronismo. Exactamente, tenés razón. Sin embargo, el gobierno de Arturo Frondizi fue el que instaló el Plan Conintes, que en su momento fue de manera secreta, pero bueno, hoy lo sabemos que fue así. Para quienes no lo recuerden, no lo sepan, el Plan Conintes era el plan de conmoción interna del Estado. Y era el inicio de la instalación de la ideología entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de que el enemigo de la patria era un enemigo interno, era un enemigo político. A ese enemigo se lo identificaba con la palabra comunismo, pero en la práctica era el peronismo, ¿no? Porque si bien hubo proscripciones directas hacia el comunismo o hacia el Partido Comunista, etcétera, pero en la práctica el objetivo en torno al rótulo de comunista era perseguir dirigentes sindicales, lo mismo, en fin, el peronismo en su conjunto. Claro, lo mismo que pasa hoy también, ¿no?
Exactamente, un rótulo con el cual yo identifico cualquier cosa a la que quiero atacar, ¿no? Hoy es la letra K, ¿no? Hoy se habla de, no sé, por ejemplo, el otro día, cuando fue la marcha de los jubilados en Buenos Aires y una jueza dijo, no, liberen a los detenidos porque están mal detenidos, porque no me han traído ni una acusación directa de qué es lo que hicieron, no han podido describir un hecho concreto con el cual relacionar la detención. Entonces la prensa, los diarios, mirá qué antigüedad te hablo de los diarios, pero también los medios audiovisuales hablaban de una jueza K, ¿no? Entonces así se construye hoy en día. Y es lo mismo que en aquel momento era este rótulo de lucha contra el comunismo, pero que englobaba los movimientos políticos y sociales y fuertemente el peronismo, que era el factor a destruir porque era el factor que había producido un cambio social y político en la Argentina reciente. Entonces, es de, podría decir, casi hasta una inocencia asombrosa, ¿no? Pensar un mundo donde los factores de poder son tan simples, tan complejos, todo lo contrario, tan simples, tan de buenos y malos, ¿no? ¿Quién puede creer que la historia es así nada más? Fíjate una cosa, por ejemplo, se habla de que los terroristas habían cometido miles de actos, vuelvo un poquito al video del Aje, ¿no? Dice, habían cometido miles de actos previos o hace unas enumeraciones sobre los muertos previos, pero son todas citas erróneas, citas incompletas, citas donde él dice, había habido tantos muertos previos, pero en esos muertos previos a la dictadura, ahí está agarrando todo el periodo anterior, donde hay desde muertos de actos de ataque de la guerrilla existentes, reales, hasta los fusilamientos de Trelew, represiones previas existentes también, es decir, engloba toda una etapa que tiene que ver con esa lucha con el final de la dictadura del periodo de la proscripción del peronismo, la engloba toda, hace con todo un paquete y dice, ven, había violencia antes del 24 de marzo del 76. Chocolate por la noticia, Agustín Laje, ya sabíamos que había violencia antes del 24 de marzo del 76. Lo que ocurre el 24 de marzo de 1976 en la Argentina es la instalación de un sistema represivo, valga la redundancia, sistemático, es decir, organizado, con grupos que se reparten en el territorio nacional, que se referencian en centros clandestinos de detención ubicados en todo el territorio del país y que van llevando a esos centros de detención clandestinos a cientos, miles de detenidos que ya el propio 24 de marzo es un día donde hay ese mismo día un par de miles de detenciones en todo el país, en las puertas de la fábrica, lugares de trabajo, casas de personas. Es una racia nacional el 24 de marzo, y a partir de ahí un proceso que continúa a partir del despliegue de las torturas, en función de pedir confesiones y datos que permitan hacer nuevas detenciones. Todo esto, nuevamente insisto, sistematizado. Luego la desaparición, es decir, el ocultamiento, esconder los cuerpos de las personas que habían sido detenidas clandestinamente, torturadas y fallecidas. Todo eso se inaugura el 24 de marzo de 1976 y todo eso se llama
terrorismo de Estado. Entonces, hay violencia política previa, existe la violencia política previa. Había grupos que eran calificados por sus adversarios políticos como terroristas y incluso te diría, la palabra terrorista para referirse a las organizaciones armadas o a los grupos guerrilleros no es una palabra exclusiva de los sectores reaccionarios. En el mismo discurso político de algunos sectores del peronismo, de sectores aliados, también se usaba esa palabra, porque también hacía una referencia a viejas teorizaciones del marxismo. Bueno, porque la época era compleja, pero no entender o pretender esconder que la distinción, lo que se conmemora el 24 de marzo de 1976 en la instalación de un plan sistemático de detención, tortura y muerte, centros clandestinos, nuevamente insisto, de detención, enterramientos clandestinos, apropiación de bebés, los cientos de bebés apropiados, de los que todavía quedan varios que las abuelas de Plaza de Mayo están buscando, digamos, negar toda esa sistematización de la violencia estatal es no entender en absoluto qué es lo que se conmemora el 24 de marzo. Pero hay una cosa creo yo que también es muy importante. Esas organizaciones armadas, y en esto coinciden todos los historiadores del periodo, que van a ser reprimidas y que van a ser el argumento central de la dictadura para tomar el poder el 24 de marzo de 76, lo cierto es que para ese momento estaban prácticamente desmanteladas. Es decir, ya no eran organizaciones operativas que seguían, digamos, que seguían teniendo la misma capacidad, si se quiere, de daño que tenían. O potencialmente, claro, o potencialmente peligrosas, ya no lo eran. O potencialmente peligrosas, exactamente, ya no lo eran. Y en esto coinciden todos los que han abordado el tema en cuanto a números. Después, bueno, por supuesto también lo de los números del video de Laje es gracioso, ¿no? Dicen unas cosas ridículas como que había 15.000 personas en armas en las organizaciones armadas de la Argentina. Se ha atribuido a la organización más grande que había, que era Montoneros, llegar a unos 4.000 personas en armas como una enormidad, ¿no? Pensar que había 15.000 personas en armas en movimientos insurgentes de la Argentina es una pavada. Pero bueno, más allá del manejo de los números, digo, esas organizaciones ya no representaban un peligro inminente para la población, y en realidad, que es el punto que esconde Laje, que todo esto se hizo, la instalación de esta dictadura, la instalación de este plan sistemático de secuestro, tortura y muerte, robo de bebés, etcétera, se hizo con un fin, que era inutilizar la capacidad de los trabajadores organizados de la Argentina de protestar y reaccionar a través, sobre todo, de sus sindicatos. Recuerdo nuevamente lo que dije, que el 24 de marzo del 76, que fue una especie de gran racia nacional ese día, cientos, tal vez miles de detenciones ocurren en las puertas de las fábricas, donde se llevan a comisiones directivas enteras de ciertas fábricas. ¿Y por qué se quería inutilizar la capacidad de protesta y movilización del pueblo argentino? Porque el gobierno instalado el 24 de marzo de 1976 no viene a terminar con el problema de la violencia armada en la Argentina, viene a instalar un nuevo plan económico, un nuevo sistema económico, más que un plan, un nuevo sistema económico para la República Argentina. Ese sistema económico es terminar con la Argentina productiva, la Argentina de las fábricas, la Argentina de lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no?
los cientistas sociales llamamos ISI, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones, a ese periodo. Terminar con ese periodo y sustituirlo por un periodo donde sea la pata financiera de la economía la que tenga preponderancia y organice al conjunto. Y para eso se requería liquidar con la fuerza de los sindicatos. Entonces, esto es lo que tenemos que un poco traer a la memoria, no por Agustín Laje, porque creo que al fin y al cabo no salió, pero no le salió bien la jugada, me parece, me da la impresión, no picó lo de Laje. Pero sí, en el ejercicio de memoria, verdad y justicia que tenemos que hacer, por lo menos una vez por año, pero por supuesto mucho más en nuestro país, siempre también recordar que esto tuvo una finalidad económica y que la represión desatada tuvo muy particularmente como objetivo al movimiento sindical, al movimiento organizado, porque era la forma de terminar con esa Argentina en la cual los sindicatos tenían capacidad de movilización, capacidad de resistir planes económicos que no les eran afines, y entonces había que liquidar esa oposición para poder pacíficamente instalar un nuevo sistema económico en la Argentina, que eso fue lo que se hizo, y eso es lo que nos está pasando todavía al día de hoy. La debilidad del sistema productivo, la debilidad del sistema industrial frente al mundo de la economía financiera, de las finanzas, todavía hoy sigue debilitando gobiernos, impidiendo trazar tal vez un proyecto soberano en la República Argentina, y nuevamente vemos un gobierno que promete la gran transformación, el cambio como palabrita mágica, y ese cambio significa volver a la política de Martínez de Oz, porque en realidad la genealogía entre el gobierno de Milei y el gobierno de Martínez de Oz es mucho más fácil, mucho más directa que la que uno pueda establecer entre el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y Montoneros, por ejemplo. Ahí hay una construcción mucho más falaz. Tal vez sí, para Néstor y para Cristina, para el peronismo del siglo XXI, fue una experiencia importante y se recuperó el gobierno económico de Juan Perón de 1973. Se recuperó la idea del gran proyecto transformador de Perón del 48, del 45, 48, 49, digo las grandes fechas, los grandes hitos en que el proceso del primer peronismo va transformando la Argentina. Pero Mariano, sí hay una afiliación ahí, pero digo, sí hay una afiliación ahí muy directa entre este gobierno y el plan económico instalado por la dictadura, que bueno, se parece bastante a lo que tenemos hoy en día. Absolutamente. Y también en otro, para apuntar una cosita más de lo que planteaba este intelectual libertariano, era justamente cuando él mencionaba el demonio único, ¿no? Él incluso corría del costado la teoría de los dos demonios para instalar el demonio único, que serían madres y abuelas de Plaza de Mayo, de lo que hoy son hijos, de lo que son las organizaciones de los derechos humanos, que son los que ponen naturalmente la máxima responsabilidad en el Estado argentino, que había sido tomado por las Fuerzas Armadas, pero con una enorme complicidad, pero tremenda complicidad de la sociedad civil. Hubo una porción de la sociedad civil que apoyó este golpe, porque si no, no hubiera sido posible que se instale. Sí, absolutamente. Bueno, ahí
Hay unos debates interesantes que se puede uno puede encarar y pensar. Sí, ¿no? permitime una cosita más, te cierro con esto. En definitiva, claro, en definitiva, lo que Agustín Laje decía con este demonio único es que somos nosotros el demonio único. Las madres, las abuelas, claro, los hijos, los que queremos memoria y verdad y justicia, porque somos, entre comillas, los que nos hemos apropiado del discurso oficial y no tenemos en cuenta los muertos por la guerrilla, por ejemplo. Claro, él habla, está muy bueno lo que dice Sergio, ¿no? Porque él dice, se abandonó la teoría de los dos demonios para instalar el demonio único del terrorismo de Estado. Y como vos muy bien señalás, él al decir eso, en realidad lo que está buscando es instalar el demonio único de lo que llamaríamos, o lo que ellos llaman habitualmente, ¿no? El curro de los derechos humanos, ¿no? En realidad la operación es correr toda mirada compleja, toda mirada crítica del proceso e instalar el demonio único de lo que ellos llaman el curro de los derechos humanos. Ahí está el punto. Todo lo demás uno se da cuenta que es verso, digamos, que es para la tribuna, jueguito para la tribuna, en definitiva para dejar instalada esa idea. Y bueno, la verdad que justo me hiciste razonar una cosa y ahora me la perdí, pero digo, además, ¿qué días tan intensos tuvieron por aquellos días los intelectuales del libertarianismo? Sí. Porque fíjate cómo coincide también el video de Agustín Laje, sí, con esa frase tan poco oportuna de Demian Reidel, ¿no? Y discúlpame que me salga el día de hoy tal vez del tema de la historia, porque estamos tocando mucho el presente y la política, pero bueno, es decir, sí, el disparador, claro, es esta reinterpretación de la historia, pero también me parece que hay que tener una reflexión sobre cuál es la mirada que esta camarilla que gobierna actualmente tiene sobre la Argentina, ¿no? Una mirada, insisto, muy simple, sin fuerzas contrapuestas, ¿no? Muy de instalar un enemigo y atacarlo. Vos me hablabas, perdóname, vuelvo sobre lo de la complicidad civil enseguida, pero te quería decir lo de Demian Reidel porque tiene que ver con lo de los desaparecidos, ¿no? De alguna manera. Fíjate que todo el mundo tomó la frase de Reidel como si él hubiera hecho ese chiste famoso de la Argentina es un hermoso país, lástima que está lleno de argentinos, ¿no? Ubicás lo que te digo, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, si vos vas al video, él no dijo eso exactamente. Él dijo algo mucho peor. Dijo, ahí donde queremos que ustedes se instalen con sus empresas tecnológicas, se refería a la Patagonia, hay un problema. O sea, tenemos un montón de condiciones que les permitirían instalar sus empresas, pero hay un problema. Hay argentinos, pero ya estamos trabajando en solucionarlo. Tenebroso, ¿eh? Es mucho más grave, claro. Es mucho más grave. No es que se le escapó un chiste, no sé por qué se tomó como que él estaba haciendo referencia a ese chiste. Lo que él dice es mucho más grave y te invito a que lo vayas a buscar para que veas este detalle. Él no dice, ahí hay muchos argentinos, jaja, qué chiste tonto. No. Él dice, ahí hay argentinos, pero estamos trabajando en solucionarlo. Es decir, para mí tenía una profundidad mucho mayor, era decir, quédense tranquilos, acá no va a haber reclamos ambientales, acá no va a haber reclamos de ningún tipo, porque nosotros estamos trabajando en solucionarlo. Entonces, tiene que ver con esta historia que estamos hablando de aniquilar la capacidad de protesta, la capacidad operativa de un adversario político. Ahora, volviendo al tema de lo que vos planteás del acompañamiento civil. Déjame decirte dos cosas, o sea, verlo de dos lados, ¿no? A este tema del acompañamiento civil. Sí. Uno desde el lado de
si es una excepcionalidad. Es excepcional que un golpe de Estado militar tenga acompañamiento civil en la historia argentina. Primero eso, para ver si esto es una característica determinante de ese golpe o es igual a otros en ese sentido. Y por segundo, y digamos en segundo término, la utilización de ese factor en la construcción del discurso cotidiano, ¿no? Porque la historia es el estudio del pasado, pero también hay un momento donde es cómo se instala y se desparrama ese estudio entre nosotros en la vida cotidiana, cómo se construye la memoria histórica colectiva entre los argentinos. Y eso es a partir de los discursos en torno del fenómeno histórico. Sobre la originalidad de ese apoyo civil, desde ya vamos a decir que no es ninguna originalidad. Cualquier gobierno militar tuvo un importante apoyo civil, siempre fue la característica. Yo creo que de todos modos el factor determinante de poder en ese gobierno estaba en las Fuerzas Armadas, pero el apoyo civil es mucho más, a veces se menciona, ¿no?, como cívico-militar para señalar a ciertos sectores empresariales que estaban vinculados a la dictadura. Me parece que a veces por ahí trajinamos en torno a un error. ¿En qué sentido? Es que el apoyo civil era mucho más amplio que esos grupos empresariales. Era mucho más amplio. Se había logrado crear hasta un cierto consenso en torno de que no se podía vivir como se estaba viviendo. ¿Y cómo se estaba viviendo? Con una enorme inflación. Con una enorme inflación. Y en nombre de terminar con la inflación y equilibrar la economía argentina, buena parte de la población aceptó cualquier cosa. Y cualquier parecido con la actualidad no será ninguna coincidencia. Hay quienes han investigado y cuantificado en qué se tradujo el apoyo de partidos políticos de la sociedad civil, porque no solamente algunos empresarios. La Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, grandes partidos que hicieron un apoyo inclaudicable a la dictadura de 1976-83. Entonces, me parece que eso tenemos que traerlo a la memoria cuando decimos lo de cívico-militar, que guarda que no se trata de un par de empresarios, que también los hubo, pero que no es solo un par de empresarios que aprovecharon para sacarse de encima a los delegados de sus fábricas y solucionaron un problema de reclamo de condiciones laborales y aumentos salariales en sus plantas y en sus fábricas. No, fue mucho más allá, fue un apoyo político. Por lo tanto, si no estamos diciendo exactamente eso cuando decimos apoyo civil, a mí me queda como que estamos diciendo algo que no sé si me trae un dato, ¿no? Decir cívico-militar para mencionar a Blaquier y me queda un poco chico. No sé si me explico, sí, Sergio. Como fenómeno histórico, ¿no? Como fenómeno histórico. Ahora bien, también pasa algo, porque tiene que ver con cómo nombramos las cosas, y esto por ahí compartir una reflexión. Pasa algo como de ir atribuyendo pedacitos de la sociedad, ¿no? Entonces algunos dicen, no, apoyo, fue golpe militar, no, cívico-militar, no, cívico-empresarial militar, no, cívico, eclesiástico, empresarial, militar, no, cívico, y se va como agregando partecitas, como quien agrega siglas, ¿no? Como esta cuestión de la individualización al extremo, que también tiene mucho que ver con cierto lenguaje posmoderno, ¿no? Donde cualquier, digamos,
todo tiene que ser individualizado y señalado en su partícula más mínima. Sí, sí, sí. No sé si colabora mucho a entender los procesos. Mencionar, por ejemplo, lo de eclesiástico, quiero decir. ¿Qué quiere decir cuando uno dice cívico, eclesiástico, militar? ¿Qué quiere decir que el Vaticano estaba implicado en la dictadura? Me parece que es una lectura que no soporta un análisis histórico. Que había curas en los campos de concentración, no cabe ninguna duda. ¿Me explico la diferencia, ¿no? La distancia, ¿no? Sí. Claro que había curas en los campos de concentración. También tenemos a Mujica, claro, ¿no? Claro que había autoridades religiosas que sabían muy bien lo que estaban pasando y se callaban. También había otros que fueron víctimas de la dictadura. Entonces, eso lo hace un poco más complejo. Digo, la intelectualidad nacional apoyó la dictadura. Bueno, Sábato y Borges en una famosa reunión estuvieron muy contentos de su almuerzo con Videla y salieron de allí diciendo que Videla era un caballero y que era un general de la democracia, ¿verdad? Y en ese famoso almuerzo en donde Sábato y Borges salieron muy contentos de comer con Videla, el padre Castellani, que fue el tercer intelectual, digamos, que participó del almuerzo y que era un cura nacionalista, le pregunta a Videla por el paradero de Haroldo Conti, que era un escritor de izquierda. Entonces, le hace una pregunta incómoda, le pregunta por un desaparecido, en la mesa del almuerzo, ¿no? Entonces, y por eso vamos a decir que la intelectualidad civil estaba con el golpe y la intelectualidad eclesiástica no. Me parece que a veces se generaliza, ¿no? Y en esas generalizaciones se pierde una complejidad, que es que el golpe, para poder triunfar y sostenerse en el poder, además del terror desatado, que no cabe ninguna duda, también contó con cierto clima de expectativas en torno suyo. Y entonces ahí sí podemos decir, bueno, ese golpe militar que tenía una pata civil muy importante, que se expresa en los grandes partidos políticos que la apoyaron y demás, también tenía de su lado a los medios de comunicación masivos, porque los medios de comunicación masivos también prepararon el caldo, hicieron el caldo gordo para la instalación de la dictadura. Fui tocando varios temas juntos, no sé si por ahí te parece que quedó alguna cosa por ahí para atar un poco más firme. No, espectacular. Estás básicamente destrozando el video de Agustín Laje, que pobrecito que dedicó tanto tiempo, ¿no?, para prepararlo con tanto entusiasmo y expectativa por lo que sucedería luego de lanzarlo. Creo que haces muy bien, Mariano, en llegar con esto, con este posicionamiento, con este pronunciamiento, para desestimar y desechar este video, que lo que busca es volver a sectorizar y, como un boomerang, ¿no?, devolvernos la tragedia que ha producido la dictadura militar y que él está decidiendo defender con un gobierno democrático como el de Javier Milei. Se para en Casa Rosada y defiende el ejercicio de todo lo actuado por las Fuerzas Armadas en esos horrendos años. Mariano, se nos está escurriendo. Creo, Sergio, que ahí un puntito, creo que ahí tenés la razón. En el fondo eso es lo que está pasando. Este video está hecho para decir, finalmente este gobierno lo que quiere contar de la historia argentina es que la dictadura no fue tan mala. Y esto es lo horripilante, pero también lo berreta que nos está diciendo. Porque hasta de ese argumento podríamos esperar un poquito más. Hasta de una barbaridad semejante podríamos esperar un argumento más complejo. Y sin embargo se nos ofrece algo simple,
eh, estúpido, diría, perdón la palabra, pero digamos, de una simplicidad tan chocante, tan poco histórica, que bueno, termina cayendo por su propio peso y por eso decíamos, creo que ni siquiera le sirvió para lo que querían instalar. Absolutamente. Mariano, extraordinario como ya nos tenés acostumbrados. Agradecerte este tiempo, agradecerte este pasado de revoluciones y la promesa y la expectativa de poder reencontrarte el próximo lunes en una nueva edición de esta columna. Así será. El lunes que viene volvemos a la carga con nuestro pasado de revoluciones. Te mando un gran abrazo, Sergio, un gran abrazo a Ronnie y a la audiencia y muchas gracias por el espacio. Gracias, hasta pronto, hasta pronto. Mariano Cabral con nosotros, importante historiador argentino, brindándonos este espacio, este momento para poder pensar con ese famoso espejo retrovisor lo que nos ha sucedido en el pasado para no repetirlo en el presente. Por supuesto, destrozando como si fuera un camión a 180 kilómetros por hora, se llevó puesto un video de un intelectual, entre comillas, de La Libertad Avanza, que había puesto en consideración de la sociedad un video horrendo, reivindicando la dictadura y lo actuado por Jorge Rafael Videla.